Buenas tardes, Día Político por TSI, don Julio Navarro. Es un gusto saludar. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Aquí, ¿va bien? Bueno, abogada Maribel Espinosa, es un gusto saludar. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias, abogada. Antes del programa ya estaba el debate aquí sobre este tema de las nuevas relaciones diplomáticas con China Popular. La abogada quiere leer un tuit de la presidenta y vamos a partir de eso, de este tema. Por favor, abogada. Sí, la señora presidenta en una entrevista y salió en el Heraldo del día de hoy, dice: no podemos seguir subsistiendo endeudados y como apéndice de un sistema económico cuyos dictados son inescrutables. Ni podemos seguir sometidos a la presión de camisas de fuerzas fiscales, las recetas que nos aplican los organismos financieros internacionales son inaceptables. Esa es la opinión de la Presidenta de la República de Honduras. ¿Cómo lo interpreta usted? Me preocupa porque nosotros tenemos un alto endeudamiento con organismos multinacionales histórico y no solo hemos tenido alto endeudamiento, sino que hemos tenido condonaciones de deuda. Yo creo que ya llegó el momento de que comencemos un debate serio hacia dónde queremos ir. Yo estoy a favor de las relaciones comerciales con todos los países del mundo, estoy a favor de ello. De hecho, históricamente Honduras ha tenido relaciones comerciales con China. Tenemos una cantidad de importaciones altísima y muy pocas exportaciones, sí, debo de reconocer eso. Sin embargo, no ha sido impedimento para hacer algunas. Y por el otro lado, decirle: a mí lo que tenemos que tener claridad, y es nuestro derecho como hondureños debatir, es hacia dónde vamos. Si lo que quiere este gobierno es irse hacia el eje liderado por China y Rusia, o si pretende mantenerse en el eje liderado por Estados Unidos. Esa es la disyuntiva y esa es una realidad mundial. Quiero decirle que, a diferencia de otros países, nuestra economía es tan pequeña, no producimos petróleo y si lo tenemos, pues está sin explotación, y nuestros recursos son prácticamente recursos naturales. No tenemos tecnología en el país, no tenemos industrialización masiva en el país, lo único que tenemos son maquilas y un poquito de otras actividades. Tampoco somos, como falsamente dice, exportadores de banano, porque los bananos ya se fueron hace mucho tiempo. Lo único que tenemos es café y palma africana, así en gran escala, y bueno, y azúcar. De ahí paré de contar, porque si antes éramos un exportador de bananos, hoy no lo somos. Guatemala es la que tomó ese liderazgo. Honduras ya dejó de ser ese país bananero del que todos hablaban. Don Julio Navarro. La abogada dice: ¿hacia dónde vamos? Nosotros deberíamos de tirar una mirada de dónde venimos, de dónde estamos. Venimos de ser los mejores alumnos, después de Argentina, del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué situación estamos a nivel de deuda externa? Venimos de seguir todos los lineamientos que nos dicen las políticas neoliberales de libre empresa, de incentivos para la inversión, de que el capital extranjero es el motor de la economía de todo país, en perjuicio del capital nacional. Entonces yo creo que es tiempo de tirar una mirada a todo eso que nos ha pasado y replantearnos las relaciones, no en función de un eje, porque nosotros no tenemos la categoría de potencia para ser parte de un eje, sino en función de los intereses que debe tener Honduras, de los compromisos que debe tener con su población, cómo salimos del atraso económico que hemos tenido, y no con los compromisos que puedan tener las grandes potencias, que eso pasa muy, pero muy lejos de las decisiones que puede tomar la política exterior de Honduras. Yo creo que querer involucrar las relaciones diplomáticas de China con Honduras hoy en día
dentro del marco de la conflictividad de las potencias que se disputan mercados es, mire, totalmente equivocado. Ah, bueno. Por supuesto que disiento de la opinión expresada, porque definitivamente sí hay una tendencia política en todo esto. Y se lo voy a explicar bien fácil. Nuestro gobierno, nuestro Estado, asumió una forma de gobierno democrática. 1982, y su historia también lo trae. Somos un Estado democrático. Sin embargo, ese no es el modelo de China. China es socialista. China tiene un solo partido, el Partido Comunista. Su forma de gobierno es autocrática. Eso no hay duda que así lo es. El comercio siempre lo hemos ejercido. Ahora, ¿qué implicaciones tiene irse a China y ser parte de ese eje? Claro que hay que entrar a ese eje. Doña Xiomara está defendiendo a gobiernos autocráticos como el de, ahí nomás, el de Nicaragua. Y está pidiendo desbloqueo para Nicaragua cuando ahí hasta la Iglesia Católica ha sido expulsada. Ahí donde los universitarios han sido encarcelados, donde la violación de derechos humanos es más que clara. Pero lo está defendiendo. Entonces está asumiendo una posición política. Está asumiendo que debe desplazarse porque de donde viene no le conviene al país. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Entonces yo me pregunto, nosotros de otros partidos políticos tenemos que hacer un análisis serio porque nuestra Constitución no tiene una forma de gobierno socialista como se dice este gobierno. Nuestra Constitución es liberal. Claramente está expresado su pensamiento liberal con la protección de las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, la libertad de opinión, cosas que no suceden en el otro eje. Ramón, el sistema económico nuestro es un sistema históricamente estructurado. Mire, tan débil sería que se va a derrumbar por una relación diplomática con China. Sin duda que no. Yo escuché el discurso de Boric de Chile, un discurso conceptual en contra de Nicaragua. De Nicaragua, sí. Pero Boric está a 5.800 kilómetros de Managua. Y nosotros de la capital a la frontera estamos a 130 kilómetros. ¿Vamos a confrontarnos nosotros con Nicaragua? Siendo un país vecino, no va. Entonces, la diplomacia le dice que hay que tener prudencias. ¿Qué busca la oposición cuando quiere que Honduras se confronte con todos los países? Pues lo debía decir. Y ellos algún día van a ganar las elecciones y que pongan en vigencia su modelo. Pero que por favor dejen a la presidenta Xiomara, que en campaña lo dijo muy claro. Vamos a tener relaciones con China. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así votó el pueblo hondureño por eso. Vamos, dijo, a reorganizar el sistema fiscal de Honduras. Vamos a replantearnos nuestras relaciones de intercambio. Así lo dijo. O sea, que no hay por qué asustarse actualmente. Entonces, yo creo que la oposición tiene todo el derecho de estar en contra, pero debía de hacerlo coherentemente. Ahora, no que aparecen con una enorme cantidad de enumeración de prejuicios que había que anotarlos para sacarlos 10 años después para saber si tuvieron razón o no. Usted pujó ahorita cuando estaba hablando. ¿Por qué? ¿No le cree a lo que está planteando aquí? Mire, yo siempre he estado de acuerdo con don Julio Navarro en muchas cosas. Ajá. Hoy es el primer programa en que disentimos. Y disentimos porque para mí doña Xiomara Castro no puede decir
legalmente en Honduras que este es un gobierno socialista porque nuestra Constitución se lo impide. Mire, yo le propongo a don Julio, vamos al pueblo, que él decida. Vamos a un plebiscito y que él decida si quiere un gobierno socialista o si quiere mantener un Estado democrático. Eso es la democracia. Pero ¿qué esconden ustedes como No, oposición? nosotros Como no lo dice don escondemos. Julio Navarro. Miren, ¿Ustedes esconden algo como partidos de oposición? Sean sinceros al decirle al pueblo hondureño. Mire, yo no escondo absolutamente nada. Lo que sí tengo que reconocer aquí es que los partidos tradicionales, sus politiqueros, son los responsables de la situación precaria del país. ¿Por qué? Por corrupción. Se robaron todo el dinero y se olvidaron de adoptar las políticas públicas necesarias para dar el desarrollo humano que se requiere en los países. Perfecto. Voy a la pausa y reacciona don Julio Navarro. Ya regresamos. Es bien claro en el planteamiento de la abogada Maribel Espinosa esta tarde en Día Político, un gran debate, un gran diálogo para entender cuál es el rumbo político que pretende el gobierno de doña Xiomara Castro. Interesante, Ramón. ¿Vamos a seguir confortados en toda esta situación? ¿En cosas que realmente no son torales? ¿O vamos a buscar acuerdos? ¿Vamos a buscar pactar políticas públicas que vayan más allá de estos 4 gobiernos? Pero están diciendo, llame a la gente a consulta. ¿A consulta sobre qué? Si debemos de tener relaciones con otros países o no. Cuando ya la Constitución dice que la política exterior la define la presidenta de la República. Permítame. O el presidente de Es la que la República. abogada le plantea de una consulta al pueblo si quiere un gobierno socialista o un modelo como hemos estado. Es que en los últimos gobiernos. eso nunca se va a poder dar. Ajá. Por lo que le dije yo, la estructuración histórica de nuestro sistema. Bueno, al grado tal que hoy el socialismo como tal no existe. Existe la frase así como tal. Bueno, pero hay gente que cree que China todavía es comunista. China es un floreciente país capitalista que se ha dado el lujo. Socialista de mercado. Pero el entonces único ese es el partido- modelo No, de está gobierno. equivocado. Bueno, Ese es el modelo de gobierno. Ramón, China le ha prestado 120,000 billones de lempiras de dólares a la potencia más grande llamada Estados Unidos. Pero nada tiene que Los ver con norteamericanos, mire, los norteamericanos sacaron a Taiwán en 1971 de Naciones Unidas y metieron a China y lo metieron al Consejo de Seguridad. En el 1972 llegó Richard Nixon a Pekín a reunirse con Mao Zedong o Mao Zedong de aquella época. Hoy la gente se asusta porque Honduras tiene relaciones diplomáticas con China. ¿Está asustada entonces la abogada Maribel para usted? Aterradas. ¿Está aterrada? ¿Está aterrada usted, abogada? No, no estoy aterrada. Mire, esto es un juego de palabras. Hablemos claro. ¿Debemos tener relaciones comerciales con China? Ya las teníamos. Sí, acepto que debemos tenerlas. ¿Que es una potencia mundial? También lo aceptamos. A mí no me preocupa China, a mí me preocupa hacia dónde queremos ir. La Presidenta de la República llegó por elecciones libres, que solo puede permitírselo una democracia, en donde el pueblo nombra a sus representantes, en donde el pueblo elige para que hayan 3 poderes del Estado, como tenemos en Honduras. Que ha sido imperfecto, estoy de acuerdo, pero es un tema de personas, no del modelo. No es el problema de la democracia, el problema es de la corrupción y el crimen organizado que se enraizaron en este país desde hace muchos años y ha sido precisamente la razón por nuestra precariedad. Sin embargo, quiero decirle, ¿a qué me refiero yo? Mire, ¿qué estamos enfrentando ahorita? Estamos enfrentando situaciones muy importantes que tienen que ver con la existencia misma del ser humano. Estamos con el tema del derecho a la vida. Estamos hablando del derecho a tener una religión.
estamos hablando de qué modelo queremos. No estoy hablando de economía, estoy hablando de nuestra forma de gobierno. La presidenta de la República puede cambiar la no forma la de puede gobierno. cambiar, No, no. el pueblo no la eligió Pero- para eso. Pero así como... ¿Y entonces por percibe qué la le cosa, preocupa puede eso? cambiar. Pueblo, sí, a mí lo que me preocupa es la imposición y además me preocupa que desde el mismo gobierno se están socavando las instituciones del Estado. Y le voy a dar un ejemplo. El ejemplo del Ministerio Público, que es grave. ¿Cuál es el problema del Ministerio Público? Es un problema de presupuesto. Más sin embargo, no ha habido voluntad política para resolverlo. ¿De quién? Del actual gobierno. La bancada del Partido Salvador de Honduras el año pasado le pidió expresamente a la Comisión de Dictamen de Presupuesto del Congreso que aumentaran el presupuesto del Ministerio Público y de la Corte porque era indispensable y fue negado. ¿Y qué están ahí? Están esos muchachos fiscales paralizados, el pueblo sufriendo las consecuencias, Sí. pero el gobierno no está interesado porque quiere crear una crisis Sí. para otros propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, abogado? muy Hablemos simple. claro esta tarde. Y Eso es, hablaremos eso es. claro. Ya escuché al menos 2 diputados de Libre que quieren interpelar al fiscal que ya se va, para luego intervenir el Ministerio Público. A mí me preocupa todas esas confusiones. ¿Sabe por qué? Porque en el Ministerio Público hay una serie de investigaciones contra políticos y me preocupa que en la confusión desaparezcan esos expedientes. El fiscal Chinchilla tiene que entregar todos esos expedientes bajo inventario. Pero con una intervención eso no se va a dar. Y yo le voy a decir, yo no estoy a favor del fiscal Chinchilla. Bueno, Entonces, yo me pregunto, ¿están siguiendo el mismo libreto de Juan Orlando Hernández? ¿Recuerda usted lo que hicieron? Intervinieron el Ministerio Público, ¿se acuerda? Y eligieron un nuevo fiscal. sí. ¿Con qué propósito? Usted ya sabe cuáles ahora, fueron. pero mire lo que dice la abogada, y es muy serio, que están siguiendo ustedes como gobierno el manual del expresidente Juan Orlando Hernández, que están socavando las instituciones del Estado, el gobierno de libertad y refundación, con varios propósitos. Ramón, hace poco le dije yo, en Honduras en los últimos 20 años, cualquier problema se deriva en conflicto. ¿Y los conflictos por qué se dan? Por la falta de capacidad gerencial de los responsables de dirigir las instituciones. ¿Quién dirige la institución llamado Ministerio Público? La dirige el fiscal general de la República. Es el que tiene que hacer prevenciones si debe haber aumento de salarios o no debe de haber. Hasta el momento, ¿usted ha visto alguna vez que haya salido el fiscal general de la República a ponerse enfrente para resolver estos problemas? No. ¿Por qué? Pero ahora se lo atribuyen eso también al gobierno. En algún momento, Ramón, dijeron que la elección de la Corte iba a ser un caos, que iba a romper el orden constitucional. Se eligió la Corte, está funcionando y el sistema democrático sigue su curso. Aquí hay un sistema de partidos, hay elecciones, hay movimientos sociales que se manifiestan, que antes no lo hacían, por todas las razones que no conocemos, porque antes no se movieron los empleados del Ministerio Público, todos sabemos, por la represión, etcétera. Entonces yo creo que, mire, eso de estarle atribuyendo al gobierno, el gobierno que va a querer enredar problemas, el gobierno quiere solucionar problemas y no enredarlos como tal. A mí me parece que es una visión un poco limitada de la oposición que hay en Honduras. Mire, sobre eso es Porque tengo importante que ir a la segunda precisar. pausa. 30 segundos. 30 segundos decirle, el fiscal no se puede asignar a sí mismo el presupuesto, él lo solicita al Ejecutivo. El único que dispone el reparto del presupuesto al final de cuentas es el Ejecutivo. Ok. Pausa, ya regresamos. Bien, ya el tiempo se nos ha ido, pero la pregunta es el rumbo político, con todos estos acercamientos con países, como el caso de China Popular, licenciado Navarro, que nunca se pensó en su momento.
En El tiempo de rumbo Pepe Novo sí se político de pensó. Honduras estableciendo relaciones es para mejorar las condiciones económicas y sociales que vive el pueblo hondureño a través de la inversión en infraestructura que logre superar los grandes problemas históricos que hemos venido acumulando nosotros con acciones de carácter remedial. Abogada, hay una pregunta. Me preocupan las acciones de la señora presidenta, tal como inicié en este programa, sus comentarios en relación a los organismos multilaterales de financiamiento para Honduras histórico. Ellos son nuestros acreedores y ella ya está frontalmente hablando en contra de esta gente que obviamente al final de cuentas no solo vienen a prestarnos, muchas veces nos dan condonaciones de las que hemos sido beneficiados. Me preocupa realmente. Va preocupada la abogada. Sí. Va preocupada la abogada. Va preocupada la abogada. 10 segundos, va. Yo creo que la oposición debe estar preocupada porque el país ha abierto un abanico de relaciones internacionales en función del país, no de los órganos internacionales que han monitoreado siempre nuestra política económica. Bueno, pero que se informe bien. Tiene el derecho de estar preocupado. Claro que tengo el derecho de estar preocupada porque nos están llevando a una situación geopolítica que no deseamos. Gracias, muy amable. Gracias, don Julio. Gracias, abogada. Y los dejo con las palabras del día en Día Político. Están siguiendo el mismo libreto de Juan Orlando Hernández. ¿Recuerda usted lo que hicieron? Intervinieron el Ministerio Público, ¿se acuerda? Y eligieron un nuevo fiscal. Sí. ¿Con qué propósito? Usted ya sabe cuáles fueron. O sea, que no hay por qué asustarse actualmente. Entonces, yo creo